eh, penal sustitutiva, se la puede llamar, donde básicamente el desarrollo de la doctrina es el siguiente, ¿no? Cuando el hombre peca, Dios tiene que darle el castigo de la muerte al hombre, y entonces Cristo se interpone entre Dios y el hombre y dice: Padre, por favor, déjame llevar la pena a mí, yo te pago por ello, lo que ellos te deben. Entonces el Padre acepta, y Cristo tiene que venir como ser humano, vivir una vida perfecta y derramar su sangre para que la justicia de Dios sea satisfecha, para que Dios pueda decir: bueno, ahora sí estoy conforme, los perdono. ¿Sí? Esa es la idea de expiación que tiene el adventismo y que tiene la mayoría del cristianismo, con detalles, con diferencias. La idea es poner a prueba, ¿sí?, esta doctrina o estas ideas, ponerlas a prueba con la Biblia y ver si la Biblia nos dice lo mismo o nos dice otra cosa, ¿no? Pero es fundamental que vayamos a las bases, ¿sí? Que vayamos al origen de todo, porque el pecado se originó en el cielo, no se originó en la tierra, ¿sí? No empezó con nosotros. El pecado surge con aquel que después de Cristo fuera el más cercano a Dios, ¿sí? Incluso más que todos los ángeles, ¿sí? Se podría decir que Lucifer lo conocía a Dios tal cual era, no había ningún velo, ¿sí? No había absolutamente nada que esté oculto del carácter de Dios hacia Lucifer. Lo único que sí era entre el Padre y el Hijo eran los planes, ¿no es cierto?, futuros, porque el Padre así lo había decidido, pero no en cuanto a la forma de ser de Dios. Y esto es lo que hace todavía más grave el conflicto, porque conociéndolo, para él revelarse, tiene que poder retorcer lo que conoce y tiene que poder después mentir sobre esto que conoce, ¿no? Y esta cita es un poco la que pone las bases. Lo que vamos a hacer es, en este principio, es construir los fundamentos del reino de Satanás. ¿De qué acusaba Satanás a Dios? ¿Y qué es lo que él sostenía cuando comenzó todo el pecado allá en el cielo? ¿Sí? Para que vean que muchas de las ideas vienen de allá. Dice: al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. ¿Sí? Declaraba que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. ¿Sí? Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía, ¿sí?, perdonaba, expiaba el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Y acá hay varios puntos ya para resaltar, ¿no? Decía que la ley no se podía guardar, por lo tanto estaba acusando a Dios de injusto, de pedir algo que no se puede hacer, ¿sí? Y que Dios no puede perdonar así nomás al pecador, no le puede decir: hijo, te perdono, ¿sí? Porque si hacía esto, no era un Dios justo. Y al hacer esto, lo que él decía es que la misericordia no concuerda con la justicia, que son dos cosas diferentes. Y díganme si hasta el día de hoy muchos de nosotros no repetimos: bueno, hay que encontrar un balance entre ser justos pero también misericordiosos, ¿no? Esa frase hasta el día de hoy se escucha. No te vayas a ningún extremo, ¿no? No intentes aplicar toda la justicia, ni tampoco te vayas al extremo de la misericordia. Pero esto, recordemos, es lo que decía Satanás. Satanás estaba separando la justicia de la misericordia. Sigue diciendo, ¿no? Sigue la siguiente cita. Dice: abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales.
sugiriendo que aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. El punto de esta cita es que Satanás separa la ley de lo que es el carácter. ¿Sí? Satanás no entiende o está mintiendo en cuanto a esto, ¿sí? Porque nosotros creemos que la ley es una transcripción del carácter de Dios. Entonces, lo que Dios te da cuando te da la ley es darte su carácter para que puedas vivir una vida en santidad. Ahora Satanás dice, no, nuestra sabiduría es más grande y nosotros podemos guiarnos, podemos ser moralmente buenos o libres sin la necesidad de que haya una ley que nos sea impuesta. Y con esto también él lo que está introduciendo es que siempre la ley es para seres inferiores, pero que no aplica a seres superiores. Por eso es que ustedes pueden escuchar en estos días que Dios no está sujeto a su ley, que si él, para llevar adelante sus propósitos, tiene que romper su ley, él no está sujeto a su ley. Y eso es para los seres creados, ¿sí? Esto es un invento satánico. Satánico. Si Dios dice que no mientas, es porque es su forma de ser. Si Dios dice que no robes, es porque es su forma de ser. Y si dice que no mates, es porque es su forma de ser. ¿Sí? Amén. No son reglas que Él escribe para molestarte la vida a vos, sino que Él te está contando cómo es su carácter, cómo es su forma de ser. Y Satanás insinuó, ¿sí?, que esto estaba mal, que debía ser de una forma diferente. Ahora, otro punto muy pero muy importante en esto. Dice, hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. ¿Sí? Hagamos un paréntesis ahí. Que su carácter venía de Cristo, lo vimos también en la cita pasada. Primero están rompiendo el modelo divino, ¿no? Todo procede del Padre a través del Hijo. Rompen el modelo divino y dice, nosotros, nuestro carácter es muy superior, por lo tanto podemos guiarnos moralmente sin ninguna ley. No dependemos de Cristo. Y la hermosura física tiene que ver con la vida física. Ellos estaban negando, se olvidaron de que la vida fluye del Padre a través del Hijo y por eso ellos están de pie. ¿Sí? Puede suceder que ellos lo creían verdaderamente porque pensemos que los ángeles no conocían lo que es la muerte. Los ángeles no conocían lo que es el pecado. Cuando esto inicia, ellos están empezando a experimentar algo totalmente nuevo. No lo entienden. Entonces, Satanás ve que está vivo y dice, yo tengo vida. Yo tengo vida, vivo por mí mismo, yo soy inteligente, yo no necesito que nadie me gobierne. ¿Sí? Satanás niega que hay una dependencia constante de Dios para su carácter y para su vida física. Y fíjense en lo que dicen. El hecho de que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. ¿Sí? Negaron que Jesús era el Hijo de Dios. Problema que hasta el día de hoy seguimos teniendo, y ustedes lo saben perfectamente, como por ejemplo en la doctrina de la Trinidad, ¿no es cierto? Es muy obvio. Pero este punto va todavía más profundo, porque miren lo que dice Jesús acá en Mateo. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Entonces, el pecado de matar comienza en el corazón. Cuando vos le decís fatuo, necio, te enojás contra tu hermano, sos culpable de asesinato. En tu corazón vos lo estás matando. Entonces, ¿qué es lo que los ángeles
caídos hacen cuando niegan que Jesús es hijo de Dios, cuando niegan que su forma de ser provenía de Cristo y de que su vida física provenía de Cristo. ¿Qué están haciendo? Lo están matando, lo están sacrificando. Y de ahí es que la Biblia nos dice que Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Viene siendo inmolado desde la fundación del mundo, ¿sí? Cada vez que alguien niega a Cristo, rechaza a Cristo o miente sobre la forma de ser de Cristo o del Padre, lo que está haciendo es crucificarlo. Ahora, hice una lista de los principios que sacamos de las citas anteriores, ¿sí? Y por favor, prestemos atención a esto. Esto es lo que dice Satanás. Son los principios del gobierno de Satanás, ¿sí? Que la justicia no concuerda con la misericordia, que no son lo mismo, que la ley de Dios no puede ser obedecida, que el pecador no puede ser perdonado así nomás, que cada pecado debe ser castigado, si Dios perdona no es justo, la ley es solamente para seres inferiores, la sabiduría está en nosotros mismos, negar que Jesús es hijo de Dios, negar que la sabiduría y la vida vienen de Cristo, o por medio de Cristo, ¿sí? Del Padre por medio del Hijo, y que mataron al Hijo de Dios al querer correrlo del medio, al no querer obedecerlo, ¿sí? Todo esto es lo que plantea Satanás en el cielo, son los principios de ahora de su carácter y de su gobierno. Hay que ver si hoy en día nosotros no estamos creyendo en alguno de estos puntos, ¿sí? Hay que ver. Fíjense lo que dice una cita que hoy un poco estábamos tocando el tema hoy en la lección. Dice, Dios declara, enemistad pondré, ¿sí? ¿Recuerdan Génesis 3:15? Dice, esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. ¿Qué es lo que significa esto? Que ahora el hombre piensa igual que Satanás y tiene estos mismos principios. Cree que la misericordia no es igual que la justicia, cree que Dios no puede perdonar así al pecador, que te pide algo a cambio, ¿sí? Que tenga que haber un montón de cosas hasta que Dios se sienta cómodo para perdonar, ¿sí? Que hay vida en nosotros mismos. Y todo esto vamos a ver ahora cómo se desarrollan estos principios en la historia de la humanidad. Pero lo que hay que entender es que cuando el hombre peca, ahora tiene la mente de Satanás. Satanás puso su semilla en el hombre. Entonces, dice, no puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. El apóstata no descansa, sino cuando obtiene simpatías y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? Que Satanás indujo a Adán y Eva a seguir su ejemplo, a que Adán y Eva sostengan los puntos que Satanás acusaba a Dios. Dice, de aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperado compañerismo. No es solamente una pequeña amistad, es un compañerismo desesperado en acusar a Dios y en hablar mal de Dios. Dice, si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, ¿sí? Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo, y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Entonces, ¿qué significa poner enemistad, ¿sí?, entre el hombre y Satanás? Significa que Cristo, Dios estaba dando su Hijo en el corazón de las personas, no para obligarlas, sino para que ahora puedan tener dos opciones. Antes tenían una sola opción, que era las semillas del carácter de Satanás. Ahora tienen una voz que les puede hablar a su corazón, a su mente, a su conciencia, para decidir hacer lo que va en contra de su naturaleza. Dios les da una opción, ¿sí?
una opción y después cada uno elige si va a desarrollar las semillas de Satanás, si va a ser simiente de Satanás, o si va a dejar que Cristo viva para que seamos la semilla de Dios, ¿no es cierto? Para que tengamos el carácter de Dios. Ahora, fíjense lo que la Biblia habla acerca de algunas cosas de lo que Satanás decía, ¿no? Dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Sí? Misericordia inagotable, dice la Biblia. Pero Satanás dice, no. El pecador tiene que ser castigado. ¿Sí? El pecador tiene que ser castigado. Ahora la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice el texto? Que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y que Dios nos perdona, porque Él es fiel y justo y su fidelidad llega hasta las nubes. Pero Satanás dice, no. Alguien tiene que pagar. Si alguien no paga, vos, Dios, no estás siendo justo. ¿Se entiende, no? ¿Hacia dónde vamos? Salmos, por ejemplo, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio. ¿Cómo se manifiestan la justicia y el juicio? Mediante la misericordia y verdad que van delante de su rostro. Entonces, justicia y juicio son misericordia y verdad. No están separadas, son la misma cosa. La justicia de Dios es dar misericordia. La justicia de Dios es perdonar sin pedir nada a cambio, sin pedirte nada a cambio, ¿sí? Perdonar, porque Él es así, porque así es su fidelidad. Dios solamente perdona, como hizo con los ángeles que en un principio se habían rebelado y que luego volvieron, ¿sí? Simplemente perdonó, porque esa es la justicia de Dios. Cuando Dios te imparte justicia, cuando Dios te imparte la justicia de Cristo, te está perdonando, te está limpiando de toda maldad. Fíjense qué diferente es comparado con los principios del gobierno de Satanás, ¿no? Fíjense esta cita, dice, al presentar las vinculantes demandas de la ley, muchos han fallado al retratar el amor infinito de Cristo. La ley debe ser presentada a sus transgresores, no como algo separado de Dios, sino como un exponente de su mente y carácter. Como la luz del sol no puede ser separada del sol, así la ley de Dios no puede ser presentada correctamente al hombre aparte del autor divino. ¿Qué significa esto? Que si vos estás leyendo la Biblia con un lente donde ves que Dios ahoga a la gente o las quema en fuego y azufre, estás separando a la ley de Dios. Lo estás separando, porque la ley dice no matarás. Por lo tanto, Dios no mata a nadie, Dios no destruye a nadie con fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el lente con el cual leemos la Biblia. Porque la Biblia dice que Dios lo hace. Pero si tenemos métodos de interpretación correctas, tenemos que juntar todos los textos para que la Biblia nos cuente cómo Dios hace lo que dice que hace. Por ejemplo, ¿no? La Biblia dice, y Dios mató a 300.000 personas. Pero la Biblia dice, no matarás. Tenemos dos opciones. O le pedimos sabiduría a Dios y nos dedicamos a tratar de que esto se pueda explicar, o simplemente elegimos un lado y negamos otra parte de la Biblia. Eso es una elección personal. Yo lo que elijo es pedirle sabiduría a Dios y avanzar, tratar de que todos los textos se vayan explicando entre sí, ¿no? Pero fíjense que todo lo que dice la Biblia, como los testimonios, van en contra, totalmente en contra de los principios que presentaba Satanás. Ahora, vamos a Adán y a Eva, vamos a bajar al jardín del Edén, porque sabemos que Satanás, bueno, esto también es un punto importante, porque dice que Satanás fue expulsado del cielo, pero también hay otro versículo que dice que los ángeles caídos abandonaron su morada. Entonces, ¿Dios los expulsó o abandonaron su morada?
Dios usa la fuerza, los echó a la fuerza. La guerra que hubo en el cielo fue con espadas, donde los agarraron de los pelos y los tiraron afuera. Dios usa la fuerza, Dios usa la violencia. Bueno, es otro punto que tenemos que tratar de explicar, ¿no? ¿Cómo es que Dios los expulsó y al mismo tiempo ellos abandonan su morada? Lo que importa es que del cielo caen a la tierra. Y sabemos, toda la historia no la vamos a ver, cómo a través de una serpiente, usándola como medium, engañó a Eva, Eva cae. Y veamos esta imagen. Viene Eva ahora con el fruto así en la mano y se lo muestra a su esposo, ¿no? Y le dice, mirá, comí, estoy viva, acá estoy, tomá, comé, ¿no? Esa es la imagen. Y dice, Adán decidió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Al fin y al cabo, se dijo a Adán, ¿no podrían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Eva estaba ante él tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella, y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió de inmediato. Y déjenme decirle una cosa, el pecado no fue morder el fruto. El pecado empezó ya en la mente de Adán cuando él dice, bueno, si Eva está viva, entonces la serpiente tiene razón. ¿Sí? Adán rechazó la palabra de Dios. Y acá también, ¿sí? Por debajo, vemos otro principio del gobierno de Satanás. Y es que Eva come y Dios le había dicho, el día que de él comieres, morirás. Bueno, comió y está viva, no se murió. Ah, no, pará, o sea, se va a morir porque la tiene que matar Dios, claro, desobedeció a Dios, entonces Dios la va a castigar con la muerte. Y si la va a matar a ella, que me mate a mí. ¿Se dan cuenta cómo el pecado introduce en la mente humana enemistad contra Dios y amistad con Satanás? El ser humano ahora tiene las semillas de la mente de Satanás y acusa a Dios. Dice, Eva está viva, Eva comió y está viva. Por lo tanto, Eva tiene vida en sí misma. Yo como, estoy vivo, yo tengo vida en mí mismo. Entonces el castigo tiene que venir porque Dios te lo da, porque Dios te mata. ¿Sí? Fíjense cómo empieza ya a desarrollarse todas estas ideas de Satanás en la mente de Adán y de Eva. Sigue diciendo, el manto de luz que los había cubierto desapareció, y para reemplazarlo, ellos hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y de los santos ángeles. Primera acción donde ellos, por su propia cuenta, tratan de arreglar la macana que se mandaron. Tratan de arreglar el problema por sus propios medios. ¿Estamos desnudos? No le pidamos a Dios que nos perdone. Vamos a escondernos y de mientras nos vestimos nosotros. ¿Sí? Vamos a demostrarle que nosotros podemos hacernos cargo del lío que hicimos. ¿Sí? Dice, ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado. Adán increpó a su compañera por su locura de apartarse de su lado y dejarse engañar por la serpiente. Fíjense que hacía 10 minutos Adán estaba diciendo, ¿cómo amo a esta mujer? Si ella muere, yo voy a compartir su destino. 10 minutos después, ¿cómo te vas a separar de mí? ¿Qué tenés en la cabeza? La culpa es tuya. ¿Vieron lo que el pecado puede hacer en nada, en unos minutos, en horas? Dice, pero ambos presumían que aquel que les había dado tantas muestras de su amor perdonaría esa sola y única transgresión. Después de todo, o sea, fue algo chiquito, o sea, una sola cosa hicimos, nos tiene que perdonar, ¿no? Pensaban, dice, o que no se verían sometidos al castigo tan terrible que habían temido. ¿Qué castigo estaban temiendo ellos ahora? Se habían comido el fruto y no se murieron por comer del fruto. ¿Cuál es el castigo que estaban temiendo? De que Dios los iba a matar. Eso es lo que ellos estaban temiendo, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo nos va a matar? Nos tiene que perdonar, es una. Fíjense que hay
un interés egoísta por mantener la vida y no un arrepentimiento genuino por buscar el perdón de Dios. Ahora, sigue diciendo, Satanás se regocijó de su triunfo. Había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios, a dudar de su sabiduría y a violar su ley, y por medio causar la caída de Adán. Que en definitiva el pecado entra por un hombre, dice la Biblia, porque Adán es el príncipe de este mundo. ¿Sí? El pecado entra por Adán, y porque Adán eligió pecar conscientemente con todas las herramientas, pero Eva fue engañada. Por eso es que la culpa principal entra por el que era el príncipe de este mundo, que elige pecar de forma consciente. O sea, se revela a Dios de forma consciente. Dice, Adán no podía negar ni disculpar su pecado, pero en vez de demostrar arrepentimiento, culpó a su esposa y de esa manera al mismo Dios. La mujer que vos me diste, me dio del árbol y yo comí. La culpa de ella, pero como vos me la diste, la culpa es tuya. Y ahora, recordemos lo que hablamos de lo que Jesús dijo que significaba matar. ¿Recuerdan? Cuando vos en tu corazón estás acusando a tu hermano, lo estás matando. ¿Sí? Acá todos sabíamos que la paga del pecado es la muerte. O sea, si vos pecás, el pecado te paga con muerte. Entonces, cuando Adán dice, no, la culpa no es mía, la mujer me la diste vos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Adán? Estaba matando a Dios. Estaba matando en este caso a Cristo porque Dios se revelaba a través de Cristo. Adán en su corazón estaba matando a Cristo, aunque él no se diera cuenta. Porque si vos le preguntás a Adán, te iba a decir, no, yo no quiero matar a Cristo. Pero en su corazón es lo que él estaba haciendo. La culpa es tuya. O sea, hacete cargo de la culpa. Mi culpa la vas a llevar vos porque es la mujer que vos me diste. ¿Sí? Eso es lo que Satanás tiene, lo que Adán tiene en su corazón. Dice, el que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y una vida de eterno regocijo, ahora, después de su caída, culpó de sus transgresiones a su compañera y aún a su mismo creador. Tan terrible es el poder del pecado. O sea, Adán no quiso la culpa sobre él y pidió un chivo expiatorio, que alguien más lleve mi culpa. A mí Dios no me tiene que matar, ¿sí? Que se haga cargo otro de esa culpa, de esa pena. Ahora, viendo todo esto, dice, el Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. No se enojó porque Adán le echara la culpa. No se enojó por el pecado. Se llenó de compasión. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podía ser redimido. ¿Sí? Y acá ya empezamos con la palabra redención, ¿sí? Con la palabra expiación, podríamos decirlo. Dice, la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. La pregunta es ¿por qué? La quebrantada ley de Dios exige la vida del pecador. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere que el pecador muera? ¿O porque cuando el pecador comete el pecado, se está separando de la fuente de la vida y el pecado le paga con muerte? Dijimos que Dios no mata, porque la ley es su carácter. La ley dice no matarás. Entonces, la quebrantada ley de Dios exige la vida del pecador. Cuando vos quebrantás la ley, estás separándote, estás renunciando al carácter de Dios. Y si no sos como Dios, te morís. Porque estás cortando, ¿sí?, la fuente de la vida. Esto, a ver, piénsenlo así. ¿Ustedes alguna vez tuvieron alguna laptop, alguna notebook que la batería ya no funciona y tienen que enchufarla directamente a la pared? ¿Qué pasa cuando vos desenchufás? Se apaga, inmediatamente se apaga. Se apaga. Eso sucede cuando el hombre peca.
Ahora, ¿por qué cuando Adán y Eva comieron del fruto no cayeron muertos? ¿Por qué Satanás cuando pecó en el cielo no cayó muerto? ¿Por qué yo hoy no caigo muerto? Por la infinita misericordia que conmueve el corazón del Padre y el Hijo. Hay una cita que no agregué acá que dice que el mismo Satanás debió haber caído muerto. Pero si Dios permitía que eso sucediera, o sea, Satanás decide separarse de Dios, debía caer muerto. Pero Dios lo sostiene con vida porque si no, todos los demás hubiesen pensado que él lo mató. Porque nadie conocía cómo se muere la gente por el pecado. Nunca nadie vio a nadie morirse. Entonces Dios sostiene con vida al pecador para que los principios del gobierno de Satanás se desarrollen, para que todos vean el resultado de ese desarrollo y que después nadie pueda seguir dudando del amor y de la misericordia de Dios y que vean los verdaderos motivos de Satanás. Sostiene con vida a los pecadores para que haya un desarrollo del pecado. ¿Sí? Dice, sigue diciendo, en todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. ¿Qué significa que ahora alguien tenga que satisfacer la ley en lugar del hombre? ¿Quién es el que decía que la ley de Dios no puede ser guardada? Satanás. ¿Quién es el que culpó a Cristo? Adán. Adán lo crucificó, Satanás lo crucificó. Entonces Cristo lo único que hace es aceptar de que el ángel apóstata y el ser humano apóstata están pidiendo que todo pecado sea castigado. Ellos piden, nosotros pedimos que todo pecado tiene que ser castigado. Y Adán dice, lo vas a cargar vos porque es la mujer que vos me diste. Entonces, el Padre y el Hijo tienen tanta misericordia que el plan de salvación consiste en que Cristo se haga cargo de la culpa que Satanás y que Adán le echan encima. ¿Sí? Cristo asume la culpa del pecador porque el mismo hombre la echa sobre Cristo y Cristo la acepta. La acepta para demostrar el resultado de lo que eso va a significar. Y en todo el universo solamente había uno que se podía someter al riesgo, ¿sí? Uno que era igual a Dios, porque el riesgo es riesgo de muerte eterna, es un riesgo divino, ¿sí? Cristo, al venir a vivir una vida para demostrar que la ley se puede vivir, estaba corriendo el riesgo de perderse para siempre. Y la verdad es que no servía una vida creada, tenía que ser una vida heredada del Padre mismo. Y como el Padre no puede morir, porque el Padre es inmortal, el único que entraba en esas características necesarias para hacer lo que el hombre pidió era Cristo, un ser divino hecho hombre que pueda llevar la culpa sobre sí. Ahora, sigue diciendo, ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley. ¿Qué dice acá? ¿Que solamente Cristo podía salvar al hombre de la justicia de Dios? ¿Dice eso? ¿Del castigo de Dios? ¿Dice eso? No. Dice que Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Lo que acarrea el estar separado. Si la ley es el carácter de Dios, ¿sí? Cuando vos no vivís bajo la ley, cuando vos no vivís con el carácter de Dios, encontrás la muerte. Entonces la maldición de la ley es las consecuencias de no vivir bajo la ley. Cristo no viene a librarte del castigo de Dios, viene a librarte del castigo del pecado, de la ley quebrantada, ¿sí? Pero quien da el castigo, la Biblia es clara, dice, la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado te da muerte, Dios te da vida eterna. Cristo viene a librarte de la paga del pecado, de la maldición de la ley, y no de un supuesto castigo, justicia de Dios.
y a consecuencia de esto dice colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y al Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Fíjense el punto central de esto. Cargaría con la culpa que iba a separar al Padre y al Hijo. Cristo viene para demostrar que el pecado separa al Padre y al Hijo y que separa a cualquier pecador del Padre. Y eso significa muerte, ¿sí? El pecado te separa de la vida, entonces encontrás la muerte. Eso es lo que Cristo vino a demostrar, no a interponerse entre la ira de un Dios que necesita castigar para sentirse bien, ¿sí? No para satisfacer la ira de un Dios que necesita ver sangre porque si no, no puede decirte perdono si alguien no muere, ¿sí? Todas esas ideas son satánicas, vienen del mismo Satanás. Antes de la primera venida de Cristo, el pecado de rehusar ajustarse a la ley de Dios se había extendido ampliamente. Aparentemente el poder de Satanás iba en aumento. Su guerra contra el cielo se estaba haciendo más y más decidida. Se había llegado a una crisis, ¿sí? Con intenso interés, los ángeles celestiales observaban los movimientos de Dios. ¿Qué haría Dios ahora que el hombre había pecado, que Satanás y sus ángeles en guerra contra Dios? Los ángeles justos miraban a Dios. ¿Qué iba a hacer? Dice, ¿descendería de su lugar para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad? ¿Enviaría fuego o enviaría un diluvio para destruirlos? ¿Cuál les gusta más, un fuego o un diluvio? Todo el cielo esperaba las órdenes de su comandante para derramar las copas de la ira sobre un mundo rebelde. Una palabra de él, una señal, y el mundo habría sido destruido. Los mundos no caídos habrían dicho, amén, tú eres justo. Tú eres justo, oh Dios, porque exterminaste la rebelión. Fíjense que los ángeles del cielo y los otros mundos todavía estaban confundidos sobre quién es Dios por todo lo que Satanás había hablado, porque estaban pensando que Dios era capaz de ahogar a la gente en un diluvio o de quemarlos en fuego. Los ángeles que lo adoraban, los ángeles que vivían con él, estaban creyendo que Dios iba a matar al ser humano y estaban listos para cumplir la orden de matar y para decir, amén, eso es justicia. Fíjense cómo el concepto de justicia diabólico de Satanás, el que Satanás inventa, también estaba haciendo mella en la mente de los ángeles justos y de todo el universo. Por eso era necesario que Dios mantuviera con vida a Satanás y al pecador para que estos principios se desarrollen, para que todo el mundo vea en dónde termina, hasta dónde llegan las consecuencias, y ahí puedan tomar su decisión de elegir bajo qué reino quieren vivir. Pero fíjense esto, los ángeles estaban esperando que Dios mandara un diluvio o que mandara fuego para decir, eres justo porque los mataste. Miren cómo sigue la cita. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios podría haber enviado a su Hijo a condenar, pero lo envió para salvar. Cristo vino como un redentor, ¿sí? No vino para tirar un diluvio, no vino para tirar fuego y azufre, no vinieron sus ángeles para matar a espada a miles de personas. Vino para salvar, ¿sí? No hay palabras para describir el efecto de esta decisión sobre los ángeles celestiales. Los ángeles celestiales estaban pensando mal de Dios y cuando Dios entrega a su Hijo, se querían morir. Con asombro y admiración solo podían exclamar, esto es amor.
Es increíble. Nosotros pensando que los iba a matar a todos y que se lo merecían y que eso era justo, y Dios en vez de hacerlo da a su Hijo. Esto es amor. Es amor y es la justicia de Dios manifestada. ¿Sí? No es la justicia de Satanás. La justicia de Dios y la justicia de Satanás difieren en lo absoluto. Hablando de los ángeles, fíjense que la Biblia dice, por cuanto agradó el Padre que en Cristo habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Sí? ¿Sí? Dios no estaba enojado con nadie. La gente pensaba mal de Dios, Adán pensaba mal de Dios, Satanás pensaba mal de Dios, los ángeles buenos pensaban mal de Dios y los habitantes de otro mundo pensaban mal de Dios. Entonces, todo lo que hace Dios es para reconciliarlos, para que ellos dejen de estar enojados con Él y que lo conozcan de verdadera forma como es Él. ¿Sí? Dios no se enoja con nadie, Dios no tiene que reconciliarse con nadie. Es la gente la que necesita entender, pará, entonces si no mata es bueno, ay, perdóname, quiero ir hacia ti porque eres amor y misericordia, porque yo pensaba mal, por eso te tenía miedo, por eso construí una torre de Babel, porque pensé que vos me querías ahogar. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, fíjense lo que sigue. Reconcilia entonces consigo las cosas que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo reconcilia Cristo al hombre y a los habitantes de todos los mundos y a los ángeles con Dios? Mediante la cruz. ¿Sí? O sea, la cruz es una explicación, o nos tiene que dar una explicación de por qué antes pensábamos mal de Dios y ahora tenemos que pensar bien de Dios. ¿Sí? Les hago una pregunta. Si nosotros entendemos la cruz en base a la expiación retributiva o la expiación penal sustitutiva, donde Cristo se interpone entre la ira del Padre y el ser humano, si entendemos esta forma de ver la expiación, ¿sí? ¿Qué reconciliación está haciendo Cristo? ¿Qué pacto de paz está haciendo con la cruz? No hay ninguno, no tiene ningún sentido. O sea, a la luz de la Biblia, ahora esta doctrina no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Cristo viene a demostrar con la cruz lo que el pecado hace a la vida y no lo que Dios le hace al pecador. ¿Sí? Son dos formas completamente diferentes de ver la cruz. Pero sigamos avanzando porque hay muchos más detalles. Sigue diciendo, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Sí? Cuando vos crees que Dios te mata, que tenés que obedecer y que tenés que creer porque si no un día se termina el tiempo de gracia y te vas al fuego y azufre, significa que sos enemigo de Dios. ¿Sí? Pero en la mente, en la propia mente, no que Dios sea enemigo del hombre, sino que el hombre piensa, cree, ¿no? Y por eso es que el hombre hace malas obras, intenta hacer higueras para taparse, intenta ser bueno por su propia cuenta para que Dios no lo mate, para tener vida eterna. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, el Evangelio que se predica a todas las criaturas, del cual Pablo es ministro, es la verdadera forma de ver la cruz de Cristo. Dejar de creer de que Dios demanda la muerte de Cristo, porque si no, no puede perdonar al hombre, y entender que Cristo vino por sus propios medios para demostrar que quien mata es el pecado y no Dios. Que quien dice que Dios no puede perdonar, que alguien tiene que pagar, que si no, no es justicia, es Satanás y que no es una idea de Dios. ¿Sí? Esto tiene que quedar absolutamente claro, hermanos. Claro. Esa es la misión de Cristo, ¿sí? En la cruz.
Y fíjense lo que dice Isaías. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Sí? O sea, las enfermedades y los dolores que le correspondían a Adán por haber pecado, los que me corresponden a mí por haber pecado, Adán dijo, la culpa es tuya, la mujer que me diste. Entonces Cristo le dice, está bien, yo te amo, hijo, dámelo que yo lo cargo. ¿Sí? Sufrió nuestros dolores, nuestras enfermedades. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros creíamos que Dios lo estaba azotando y que Dios lo estaba hiriendo, que Dios demanda la muerte de Cristo, porque si no, no hay otra forma de perdonar. Nosotros pensábamos esto de Dios. Nosotros, ¿sí? Pero la realidad es que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cuando yo peco y mi pecado está sobre Cristo, le quita la vida a Cristo. La vida que debería quitarme a mí se la quita a Él. Por eso que cuando yo peco lo crucifico otra vez, lo estoy matando otra vez. Y Él es un cordero que viene siendo inmolado desde la fundación del mundo. Desde que Satanás pecó hasta que la muerte sea destruida, Cristo sigue siendo inmolado todo el tiempo. Obviamente, el Padre junto con el Hijo. Todo el tiempo el ser humano mata al Padre y al Hijo, ¿sí? Y seguimos enseñando y creyendo que Dios es quien exigía la muerte de Cristo, cuando nosotros lo estábamos matando con nuestro pecado por ponerlo sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿sí? Para que nosotros hoy estemos vivos, el castigo lo llevó Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿sí? Por lo que Él nos demostró, nosotros podemos encontrar perdón y sanidad. El Salmos 46, Cristo dice de forma clara, ¿sí? Porque estos son palabras de Cristo en la inspiración a través de David. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, ¿sí? Has abierto mis oídos. Entiendo que el sacrificio y la ofrenda no te agrada. Holocausto y expiación no demandaste. Cristo está diciendo que la expiación no proviene de Dios. Esta necesidad de que alguien pague por los pecados no proviene de Dios, viene de Satanás, ¿sí? Entonces dije, como lo entendí, dice Cristo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros vayamos a pedir perdón, que nos gocemos en hacer su voluntad y nos agrademos en poder vivir su carácter. No pide holocaustos, no pide ofrendas, no pedía ni siquiera la muerte de Cristo. El hombre es quien pone, porque cree las palabras de Satanás, la culpa sobre Cristo y dice, bueno, Él tiene que morir para llevar mi culpa porque si no Dios no me perdona. Es el hombre el que lo dice. Es las mentiras de Satanás desarrolladas en la mente y en el corazón del hombre. Cristo era el príncipe de los dolientes, pero su sufrimiento provenía del sentimiento de malignidad del pecado, del conocimiento de que por la familiaridad con el mal, el hombre se había vuelto ciego a su enormidad. ¿Sí? El hombre dejó de entender o nunca entendió qué es el pecado y cuál es su consecuencia. Todo lo que el hombre no entiende del pecado es porque le echa esa culpa a Dios. ¿Sí? El pecado te destruye, el pecado te mata. No, es Dios, no es el pecado, ¿no? Dice, cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer. Y vio a las multitudes perecer teniendo a su alcance ayuda abundante. ¿Cuál era esa ayuda abundante? La enemistad que puso para que no estemos inclinados todo el tiempo a los principios de Satanás.
que Cristo pueda hablarnos a nuestro corazón y decirnos lo que está bien. Sin esa ayuda, sin dar a su Hijo, ¿sí? Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que lo maten y que Dios pueda perdonar. ¿Dice eso el versículo? ¿No? ¿No se sabía en esa versión? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que lo maten y así poder expiar el pecado de los demás. Así dice, ¿no? La versión. No, dice para que todo aquel que en él crea. ¿Qué es creer? Es atesorar a Cristo en el corazón. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para eso Dios envió a Cristo. Y Dios envió a Cristo no cuando nació como un bebé. Dios envió a Cristo al corazón de Adán desde el momento en que pecó. Esa es la tarea de Cristo. Isaías dice, yo soy vuestro consolador. Yo soy vuestro consolador. Desde siempre fue Cristo. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Miren, tenemos dos opciones. O creemos que Dios es el que demanda la muerte de Cristo y decimos, bueno, yo lo acepto, que Cristo muera, así yo puedo ser perdonado. O empiezo a entender que yo lo maté y que lo sigo matando, para que eso me lleve a reconocer que necesito de él para dejar de matarlo. Cada uno decide cuál entendimiento quiere tener, bajo cuál entendimiento quiere vivir, ¿sí? Y sigue diciendo, ¿no? La cita dice, y también los que lo traspasaron. Esto no se aplica solo a los que vieron por última vez a Cristo cuando colgó de la cruz en el Calvario, sino a aquellos que con palabras y acciones equivocadas lo están traspasando hoy. Diariamente sufre las agonías de la crucifixión. Todos los días, hombres y mujeres lo traspasan deshonrándolo, al negarse a hacer su voluntad. ¿Y no sufrió antes de venir a esta tierra como hombre entre los hombres? La nación que se propuso llevar desde Egipto a Canaán lo rechazó más de una vez. Esto es lo que se llama la cruz invisible, hermano. Esto es el verdadero plan de redención. La cruz de Cristo, primeramente es esto, es el rechazo de alguien hacia Él. Es el rechazo hacia Dios, es el rechazo hacia Cristo, es crucificarlo. Por eso es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Satanás crucificó a Cristo, Adán crucificó a Cristo, nosotros crucificamos a Cristo. Ahora, la pregunta que a todos se nos tiene que hacer, entonces, ¿por qué Cristo, si la cruz de Cristo es esto, por qué vino como ser humano a morir en una cruz de madera donde todos lo están viendo, si ya Él estaba muriendo? Esto es lo que vamos a tratar de desarrollar en lo que queda de este tema, ¿no? Vamos un poquito ahora, entre paréntesis, ¿no? A hacer, o a ver, ¿no? El origen y el significado de los sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de un cordero representa la muerte de Cristo. Entonces, si nosotros queremos entender por qué Cristo murió en la cruz, tenemos que entender el porqué del sacrificio de un cordero. Entonces, vamos a ir a lo que puede llegar a ser el segundo sacrificio de la Biblia. En realidad el primero no aparece de forma tácita, no dice que hicieron un sacrificio, pero dice que Dios lo vistió con pieles. Las pieles son de animales, entonces para que haya vestido de pieles hubo que matar a un animal. La sierva de Dios nos dice que Dios instituyó este primer sacrificio y que Adán tuvo que degollar al cordero, ¿no? Vamos a lo que sería el segundo o el primer registro bíblico. Dice, aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y esta palabra, el transcurrir del tiempo, cuando vamos a la palabra en la concordancia Strong, la palabra ketz, significa fin, cabo, término, extremidad.
¿sí? O sea, aconteció que en el final del tiempo. ¿A qué se refiere? La Biblia cuando habla de tiempo, ¿recuerdan las profecías? Tiempo, tiempo es la mitad de un tiempo. Generalmente se usa para lo que es un año, ¿sí? Entonces, muy probablemente, no estoy diciendo que esto sea 100% así, sino que este es mi entendimiento por lo como yo veo que la Biblia usa los términos, es que al finalizar el año, ellos tenían que hacer un sacrificio, porque ahora esto estaba instituido por Dios, ¿sí? Dios instituyó el sistema de los sacrificios. Pero recordemos por qué, ¿sí? Recordemos por qué. ¿Quién es el que quiso sacar la culpa de sí mismo y ponerla en otro? Fue Adán, ¿sí? Nunca olvidemos eso. Entonces, lo que Dios instituye muy probablemente es que al final de cada año se trajera un sacrificio de un cordero. Y esto puede coincidir con Yom Kippur, muy probablemente, ¿sí? Un sacrificio al año es la instrucción que nosotros podemos encontrar en la Biblia de lo que Dios instituyó, ¿sí? Un sacrificio al final del año. Y fíjense lo que dice Hebreos, dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Recuerdan, hago un paréntesis acá, ¿recuerdan lo que dijo Samuel a Saúl? Cuando Saúl no mató a los animales amalecitas, le dice, serán ofrecidos en sacrificio. Y Samuel le dice, la obediencia es más importante que el sacrificio. Entonces, ¿por qué Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio? ¿Por el cordero en sí? ¿Porque derramó sangre? ¿Porque mató? ¿Por eso Abel fue mejor que Caín? No, porque obedeció a Dios. Porque ahora este sistema de sacrificio que estaba instituido tenía un sentido, tenía que hacer meditar, tenía que hacer entender al hombre qué es lo que pasa cuando la semilla de los principios de Satanás se desarrollan. Termina uno matando a Cristo. Entonces, cuando Abel viene y ofrece el sacrificio, lo que Abel está pensando es, mis pecados están matando a Cristo. ¿Sí? Eso es lo que Abel piensa cuando está sacrificando al cordero. Mi pecado está matando a Cristo. No quiero pecar más. Eso es lo que piensa el verdadero justo cuando ve el sacrificio. Ahora, fíjense lo que dice esta cita. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. ¿Para qué fue instituido el sacrificio por parte de Dios? Para recordar que no es Dios quien demanda la muerte de alguien, sino que es el pecado lo que causa la muerte. Cuando vos sacrificás un cordero, te tenés que dar cuenta que no es Dios quien lo está pidiendo, que fue el mismo Adán y que somos nosotros mismos los que estamos pidiendo o los que estamos matando a Cristo cuando pecamos. Para eso es el sacrificio. Y justamente el sentido es el contrario. Cuando vos haces un sacrificio entendiéndolo bien, decís, no, no lo quiero hacer más al sacrificio. No lo quiero hacer más porque significa que lo estoy matando a Cristo. No lo quiero hacer más. Sin embargo, ¿cómo lo entiende el ser humano? El sistema de sacrificios confiado a Adán fue pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. A través de su larga relación con los idólatras, el pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Entonces, ¿cuál es el sencillo? El sencillo, el sencillo acto que Dios había establecido. Era, Adán le echó la culpa a Cristo, Cristo acepta la culpa sobre él, entonces Cristo es crucificado en ese momento. Entonces Dios dice, bueno, ahora yo te voy a mostrar, ¿sí?, qué es lo que vos tenés en tu corazón.
vas a agarrar acá un cuchillo o una piedra afilada y vas a degollar al cordero. Eso es lo que vos estás haciendo cuando dijiste, la mujer que vos me diste tiene la culpa. Por lo tanto, la culpa la tenés vos. Entonces, cuando Adán mata al cordero, Adán entiende que nadie le dijo, nadie lo envió a poner su culpa sobre Cristo. Que lo único que Dios le estaba exigiendo era arrepentimiento genuino. Que le pida misericordia, que le pida perdón, que lo limpie. Y Satanás agrega todo lo demás que viene de Satanás. Adán agrega todo lo demás que viene de Satanás. Entonces Dios, dándole lo que Adán tenía en el corazón, el sacrificio del cordero sale del corazón de Adán, ahora Dios lo instituye una vez por año. Pero el mundo lo pervierte y entiende que ahora cada vez que peca tiene que matar un cordero para que Dios lo perdone. Peco otra vez, voy a matar un cordero para que Dios me perdone. Peco otra vez, vamos a matar otro cordero para que Dios me perdone. ¿De dónde sale eso? De Satanás, de las ideas que Satanás desarrolla después incluso en el mundo pagano, ¿sí? Que tiene que haber expiación, ¿sí? Que la sangre de otro te cubre. Eso es satánico, ¿sí? Son ideas de Satanás. Ahora, ¿por qué entonces la Biblia o los testimonios nos dicen que Dios instituyó los sacrificios si en realidad yo estoy diciendo que no estaban en el corazón de Dios porque Dios no mata, que salen del corazón de Adán? ¿Por qué dice que Dios lo instituyó? Porque ahí dice que Dios lo hizo. Fíjense, vamos a ver el lenguaje o la forma en la que Dios escribe en la Biblia. En Marcos 10 dice, se acercaron algunos fariseos para poner a prueba a Jesús y le preguntan si es lícito a un hombre divorciarse de una mujer. Está escrito en la Biblia dice que vos te podés divorciar de una mujer y te enumera algunas causas. Está escrito en la Biblia, por favor entiéndanme esto, Divorciarse de una mujer está escrito en la Biblia como una ley. Ahora, Jesús les pregunta, ¿qué les mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Está escrito en la Biblia, lo dijo Moisés. ¿Cuántas veces nosotros decimos eso? Está escrito en la Biblia, lo dice así. ¿Sí? Si la Biblia dice que yo me puedo divorciar, me puedo divorciar. Fíjense lo que dice Jesús y apliquemos este principio ahora a todo. Jesús les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés escribió este mandamiento. Por la dureza del corazón de ustedes, Dios le dictó a Moisés que escribiera este mandamiento. ¿Por qué Dios da los sacrificios? Por la dureza del corazón de Adán, que le echó la culpa a Cristo, dio los sacrificios. Por la dureza del corazón del pueblo que quería un rey, Dios le dice, elijan a Saúl, elijan a David. Por la dureza del corazón del pueblo que dice, vamos a conquistar la tierra por la guerra, entonces Dios le dice, bueno, vayan y maten a todos los amalecitas, mujeres, hombres, viejos y niños. ¿Por qué? Dios lo dice, sí, Dios lo dice. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Porque el hombre lo está pidiendo, el hombre pide los sacrificios, el hombre pide la sangre, el hombre pide la guerra, el hombre pide el rey, el hombre pide el divorcio. ¿Por qué? Porque el hombre está poseído por el diablo. ¿Sí? Si no fuera que Cristo nos habla, nosotros seríamos el mismo diablo. ¿Sí? Fíjense lo que dice Ezequiel 20:23 con respecto a esto, que Dios da cosas que en realidad no son su voluntad, pero sí las da. Dice, también yo les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones y los esparciría por las tierras, porque no habían cumplido mis decretos, habían desechado mis estatutos y habían profanado mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se iban sus ojos. Entonces, o también, les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. No, pero está escrito en la Biblia dice eso. Sí, y Dios dice que le dio al hombre estatutos que no eran buenos y por los cuales no podían vivir,
que dio estatutos por la dureza del corazón del hombre. ¿Vamos a seguir repitiendo? No, pero está en la Biblia. Si la Biblia lo dice, entonces sí. Entonces, porque la Biblia lo dice, vamos a hacer ojo por ojo y diente por diente. Vamos a divorciarnos. Vamos a ir a la guerra, vamos a matar. Porque la Biblia lo dice. ¿Están seguros? ¿Quieren ese camino? Yo lo que creería es que tenemos que pedirle a Dios que nos dé un nuevo lente con el cual leer las Escrituras y empezar a preguntarnos, ¿por qué Dios hace lo que hace? ¿Dios da los sacrificios? Sí. ¿Por qué los da? ¿Dios los manda a la guerra? Sí. ¿Por qué lo hace? ¿Se entiende? El por qué es lo que va a determinar lo que nosotros entendemos de Dios. Fíjense con respecto a los sacrificios. Dios los instituye, ¿sí? Al principio era al final del año. Matá un cordero para que te acuerdes que cuando lo estás matando a Cristo, que tu pecado está matando a Cristo. Ahora el pueblo dice, por favor, decinos todo lo que hay que hacer y nosotros vamos a obedecer. ¿Sí? Eso es lo que dice el pueblo. Y entonces, ¿Dios qué dice? Mirá, yo no pedí nada de ofrendas, no pedí nada de sacrificio, no pedí nada de expiación, yo no les hablé de eso, pero a ver, ustedes es la forma que quieren agradarme, bueno, está bien, sacrifiquen, pero vamos a ponerle un marco, porque no, si no ustedes se pasan de la raya, ¿sí? Vamos a ponerle un marco a los sacrificios. Dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Dios le dice al hombre, tus holocaustos, vos lo querés dar, vos querés dar tus holocaustos, tus ofrendas, tus ovejas, tus vacas, o sea, vos la querés dar a pesar de que yo no te lo pido. Bueno, está bien, yo te lo acepto, porque entiendo que es la manera en la que me querés agradar, pero en algún momento te vas a dar cuenta que está mal. Ahora, no lo vas a hacer como vos querés, lo vas a hacer en altar de tierra, ¿sí? No de piedra, y si lo haces de piedra, que no sea piedra labrada, ¿sí? Que sean piedras naturales. Fíjense que Dios acepta entrar en lo que propone Israel. Dios había dicho un cordero al final del año, porque salía del corazón de Adán. Ahora el pueblo dice, no, corderos todo el tiempo, porque tenemos que agradar a Dios para que nos perdone. Bueno, está bien, pero acordate, Dios les dice esto, acordate, son tus vacas, tus ovejas, tus holocaustos, tus ofrendas de paz. Yo no necesito que me ofrendes para tener paz. Eso es lo que vos crees, ¿sí? Y entonces ahí Dios le da un montón de leyes. Bueno, está bien, hace uno a la mañana, hace uno a la tarde, el sábado doble, porque es lo que, si te sirve, bueno, si mediante eso vos te vas a dar cuenta cómo soy yo, si eso te va a acercar a mí, hacelo. Fíjense que ahora Dios condesciende otra vez, ya había condescendido con Adán en darle el cordero, que significaba que Cristo llevaba la culpa sobre él, ahora condesciende con el pueblo, no al hacerlo una vez al año, sino todos los días, 2, 3, 4 veces por día, cada vez que pecás, hasta que llegamos al punto donde un día Salomón sacrificó como 200.000 corderos, 100.000 vacas, 200.000 bueyes, y yo no sé, o sea, imaginen a Dios mirando todos los animalitos que él creó, y los cuchillos volando por las gargantas y la yugular y todas las cosas de sangre. Imagínense el lugar donde sacrificaban a los animales. ¿En qué se puede agradar Dios de esto? Si Dios les dice ofrenda y sacrificio, yo no te pido, expiación no te pido, ni siquiera no es que no te lo pido, no me gusta, le dice Dios. Sin embargo, ¿ustedes quieren hacerlo así? Bueno, por lo menos vamos a enmarcarlo dentro de un contexto. Jeremías lo repite, ¿no? Dice, porque yo no hablé con vuestros padres, ni les mandé nada acerca de holocaustos y de víctimas. Cuando los saqué de Egipto, yo no les dije nada de esto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino para que os mande, para que os vaya bien. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Se la pasaron sacrificando durante cientos de años, matando miles de animales, creyendo que es lo que Dios quería,
qué es lo que Dios demandaba para poder perdonar. Cuando Dios le dijo un montón de veces, no, no me gusta, no quiero obediencia. Y el pueblo lo hizo igual. Y hasta el día de hoy seguimos diciendo, no, pero es necesario porque Dios lo mandó. Bueno, empecemos a analizar cuáles son las cosas que nos enseñaron a repetir. Analicemos qué es lo que nos enseñaron a repetir. Fíjense esto. Dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, teniendo lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Una muerte para redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. ¿Qué es el viejo pacto? Son las promesas del hombre hacia Dios. Todos los sacrificios están enmarcados en el antiguo pacto. ¿Sí? Todos. Entonces, cuando Cristo acepta morir, aunque Dios no lo quiere y no lo pide, acepta morir para el que todavía está en el antiguo pacto, pueda ver el significado de la cruz. No porque Dios lo demande, sino por amor y por misericordia, porque si el hombre no lo ve, no lo cree. ¿Sí? Dice, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Yo les pregunto, ¿de qué ley está hablando? ¿Qué ley es la que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón? La ley que Dios les dio en el antiguo pacto a causa de la dureza de sus corazones, ordenanzas por las cuales no podían vivir, ordenanzas no buenas por las cuales no podían vivir. Según la ley del antiguo pacto, según la ley de lo que el hombre tiene en su corazón, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Según lo que Satanás dijo en el cielo, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Lo dijo Satanás. Lo sembró en el hombre lo repitió y Dios se lo da al hombre. ¿Sí? Pero no olviden el origen. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es un invento de Satanás que el hombre repite y que Dios consiente en darle. ¿Sí? Ahora, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Fíjense que acá Pablo está reconociendo, dice, sacrificios cada año. Pablo quizá está reconociendo que era como hizo Abel, uno al final del año, para entender cada vez que lo hago que estoy matando a Cristo. No, todos los días, a toda hora, porque entiendo que si no lo hago, Dios no me perdona. ¿Ven por qué Pablo es ministro de este evangelio donde entiende diferente la cruz? Dice, sigue diciendo, ¿no? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Cristo dice, entra al mundo, ¿no? Viene al mundo. Todo el mundo dice, bueno, Cristo viene al mundo a morir. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo viene al mundo diciendo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Sin embargo, aceptaste en hacerme un cuerpo para que yo venga, porque el hombre lo está demandando, el hombre lo está pidiendo, no vos. Concediste en hacerlo, aunque no lo quisiste. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, no te agradaron. Como eso no te agrada, Jesús dice, yo dije, vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Obediencia, no sacrificio, obediencia. Ahora, vamos a lo que hoy un poco hablábamos, ¿no?
la vida está en la sangre. Entonces, Cristo tenía que derramar su sangre para que tengamos vida. Ese es el razonamiento, ¿no? Fíjense lo que dice Levíticos 17 del 10 en adelante. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre. O sea, da vuelta el rostro, lo abandona. ¿Sí? Y la cortaré de entre su pueblo. ¿Por qué? Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Sí? La vida en la sangre está, y yo la di por expiación. ¿Qué está queriendo decir acá Dios? ¿Qué es lo que dio Dios para que el hombre tuviese enemistad contra el diablo? Dio la vida de Cristo. Si vos comés la sangre de un animal, vos estás ingiriendo la vida del animal. Lo único que tenés que ingerir y que aceptar adentro tuyo es la vida de Cristo. El cordero simboliza a Cristo. La sangre del cordero simboliza la vida de Cristo. ¿Cuándo Cristo es crucificado? Cuando yo peco. Cuando yo peco. Entonces, ¿qué significa que la vida está en la sangre? Significa que yo necesito la sangre de Cristo, que me pinten con un pincel con la sangre de Cristo, o necesito la vida de Cristo, que es la vida eterna. Saquen ustedes sus conclusiones. Fíjense esto, vamos a ver ahora, ya vimos, cuál era la sangre del antiguo pacto. Cristo murió para redimir a todos los que estaban bajo el antiguo pacto, los que pecaron bajo el antiguo pacto, porque si no, ellos no hubiesen entendido que Dios lo quería perdonar. Ellos creían que la única forma de ser perdonado es que alguien muera. Cristo muere, ellos son perdonados. Pero ahora, fíjense cuál es la sangre del nuevo pacto. Y después decidamos en cuál pacto queremos estar. Dice, esto es la última cena, ¿no? Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué es derramado para remisión de los pecados? La vida de Cristo. Desde el comienzo del mundo hasta hoy, lo que te limpia de toda maldad es tener la vida de Cristo en tu corazón. La sangre del nuevo pacto es un símbolo. ¿Sí? El jugo de uva es un símbolo de la vida de Cristo. Esa es la sangre del nuevo pacto. Los que están en el viejo pacto siguen pidiendo que Cristo muera para que Dios los pueda perdonar. Los que están en el nuevo pacto aceptan por gracia la vida de Cristo, comen el cuerpo de Cristo y toman de la vida de Cristo, entendiendo que es lo único que los puede devolver a Dios. Una diferencia enorme, enorme, en estar en el antiguo pacto y estar en el nuevo, en cuanto a la comprensión de qué significa la muerte de Cristo. Miqueas 6:6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradará a Jehová millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Era necesario que Dios diera a su primogénito, el que salió de las entrañas de su alma, porque si no, no podía perdonar? ¿Era necesario el sacrificio? Fíjense lo que dice Oseas. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios, dejá de pedir sangre, dejá de pedir que alguien muera, dejá de matar. Basta con la sangre, obedecé, humillate, eso es lo que Dios pide. No es ni el primogénito, ni el unigénito, ni los corderos, ni los carneros, es la obediencia. Es la vida de Cristo en nosotros que produce obediencia. ¿Sí?
Entonces, hasta ahora dijimos que la cruz de Cristo es cada vez que alguien lo rechaza, cada vez que alguien peca, cada vez que alguien sacrificaba un cordero, estaba crucificando a Cristo. Entonces, ¿por qué Cristo tuvo que venir en forma humana? ¿Por qué fue necesario? Hoy en la lección estudiamos que si el pueblo de Israel hubiese entendido el pacto, hubiese entrado en el pacto, ellos hubiesen sido sacerdotes y el pueblo de Israel hubiese entrado en la Canaán prometida, ¿sí? Y Cristo no había venido a morir. Y sin embargo, estudiamos que podría haber sucedido. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de que Cristo venga en forma humana? Miren esto. Deuteronomio 18:15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, ¿no? Te levantará el Señor tu Dios. A él oirán, ¿sí? ¿Y por qué lo va a hacer de esta manera? Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este fuego, no sea que muera. ¿Se acuerdan Éxodo 20? Que no nos hable Dios, vamos a morir, que nos hable Moisés. Decinos vos, Moisés, lo que tenemos que hacer. Entonces, el pueblo, ¿qué hizo? Dijo, nosotros no podemos escuchar a alguien divino porque pensamos que vamos a morir. Entonces, cuando vos no podés escuchar a alguien divino, no podés recibir la vida de Cristo en tu corazón. El que entra en el antiguo pacto es incapaz de recibir a Cristo en el corazón, porque piensa que si lo ve, que si lo recibe, se muere, lo mata. ¿Sí? Entonces el hombre dice, no, la única forma que yo entienda es un ser humano igual a mí. Entonces Dios le dice, ¿es la única forma en que lo vas a entender? Está bien. Yo ya te di a Cristo para que en Él creas. Yo ya te lo di. Pero ¿lo querés en forma humana porque es la única forma en la que vos lo vas a entender? También te lo doy. ¿Sí? Un profeta igual a nosotros, Dios va a levantar porque ustedes lo pidieron. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mande. No es un invento mío, ustedes lo están viendo. Un profeta que viene con la palabra de Dios, con el carácter de Dios, viene en forma humana porque el pueblo lo exigió, porque el pueblo no quiso escuchar la voz divina, necesita escuchar una voz humana. Y entonces Cristo viene ¿a qué? ¿Viene a pagar la culpa del pecado para que Dios pueda perdonar? Juan 17. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. O sea, Dios le da una obra a Cristo. Algunos dirán, sí, que muera por los pecados del mundo. Ahora, yo le creo a Cristo lo que dice. ¿Sí? ¿Cuál es la obra que Dios le pidió? Dice, ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra, y ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Oh Padre justo, que el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos te han conocido que tú me enviaste, y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que con el amor que me amaste, esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál es la misión de Cristo al mundo? ¿Qué lo mandó el Padre a hacer al mundo? Manifestar su nombre. Demostrarle a todos que están equivocados, que Dios no mata, que Dios no está pidiendo que alguien muera para poder perdonar, que Dios solamente quiere obediencia y no sacrificio, que si le pedís perdón te perdona. Eso vino a hacer Cristo y ahí terminó su misión. He terminado la obra que me diste y todavía no había muerto. Entonces creámosle a Cristo. Cristo dice, he acabado la misión y él no había muerto. ¿Sí? Ahora, fíjense que esto que estoy diciendo también se ve en una parábola que Cristo contó. Fíjense lo que dice la parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la acercó con un muro
y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. ¿Sí? Acá hay muchos símbolos, ¿no? Una viña es el pueblo de Dios, el cerco, el muro de protección es su ley, el lagar, el agua es el Espíritu Santo, la torre es la defensa, es el nombre, Dios fuerte, y se la deja a su pueblo y se va, ¿sí? Dice, cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos lo golpearon, a otros lo mataron y a otros los apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y le hicieron lo mismo. ¿Sí? ¿Quiénes son estos? Son los profetas que Dios envió todo el tiempo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, Jerusalén, tú que matas a los profetas, a todos los que te venían a hablar, los mataste? Bueno, dice, ¿qué hizo Dios, no es cierto? Finalmente, como no escucharon a los profetas, porque si hubiesen escuchado a los profetas y hubiesen dado el fruto, no pasaba nada, como no escucharon a los profetas, les mandó a su hijo. ¿Sí? Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? La pregunta es, según esta parábola, ¿a qué envió Dios a su hijo? A recoger el fruto de toda la protección que les dio, el alimento que les dio, la vida divina que les dio. Vino a recoger el fruto y le mataron el hijo. Cristo vino a hablar del amor de Dios y le mataron el hijo, le matamos el hijo. Porque insistimos en decir que Dios lo estaba pidiendo. No, Dios para perdonarnos pide la muerte de Cristo. Entonces vamos a matarle el hijo. ¿Hasta dónde puede llegar la imaginación, el delirio de un ser humano, ¿no? Que durante tantos años podamos sostener estas ideas. Fíjese, esta cita para mí es tremenda. Dice, ya en los últimos tiempos de la vida de Cristo, dice, al entrar Jesús en el templo, su mirada abarcó toda la escena. Vio las transacciones injustas. Vio la angustia de los pobres que pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados. Jesús vio con ojos de amor y de misericordia a los pobres que habían sido engañados durante toda la vida, que ellos creían que sin sangre no había remisión de pecados, porque estaban ciegos por la ley del viejo pacto, estaban ciegos por los principios de Satanás en sus corazones. Dios declara positivamente en su palabra que castigará a los transgresores de su ley. Dios dice que lo va a hacer, ¿sí? Los que se lisonjean con la idea de que es demasiado misericordioso para ejecutar su justicia contra los pecadores, esto es, el universalismo, no tienen más que mirar la cruz del Calvario. Ahora, bueno, miremos la cruz del Calvario. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay que ver, no? La muerte del Inmaculado Hijo de Dios testifica que la paga del pecado es la muerte, que toda violación de la ley de Dios debe recibir su justa retribución. Cristo demostró que separado del Padre, nuestro pecado lo aplastó, lo mató. ¿Sí? Cristo demostró que el pecado paga con muerte, ¿sí? Y que es un castigo justo. Si yo me desenchufo de la vida, me muero. Esa es la justicia que hace el pecado. Dice, Cristo, que era sin pecado, se hizo pecado a causa del hombre. Cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto cuando su padre se apartó su faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada.
su Padre apartó la faz de él porque nosotros pusimos nuestro pecado en él. Y Dios no puede condescender con el pecado. Entonces Dios aparta su vista de Cristo y el pecado lo destroza y lo aniquila. Entonces, mirando la cruz, nosotros vamos a entender cómo van a ser muertos los impíos. Dios no los va a freír vivos en fuego y azufre. El pecado los va a aniquilar y los va a destrozar como destrozó a Cristo. No es Dios el que lo hace activamente. Lo hace en el sentido de que lo permite, de que da vuelta a su rostro. ¿Sí? Y esta cita que es conmovedora, con esto terminamos. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. ¿Sí? El misterio de la cruz explica por qué Dios pidió sacrificios, por qué Dios eligió un rey, por qué Dios lo manda a la guerra. Él explica el diluvio, explica Sodoma y Gomorra, explica a Ananías y Zafira, explica a un ángel matando miles de asirios, explica el ángel de la muerte en los primogénitos de Egipto. El misterio de la cruz explica todo lo demás misterios. Si no entendemos la cruz, es imposible que entendamos todas las demás historias. A la luz que irradia del Calvario, o sea, del verdadero entendimiento del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado del apelativo conmovedor Padre Nuestro. ¿Y saben lo que significa entender que es Padre Nuestro? Que un padre no mata a su hijo, que un padre no fuerza a su hijo, que un padre tiene amor infinito, misericordia infinita. Eso es parte de entender que es Padre Nuestro. Dejar de tenerle miedo, porque todo el mundo creyó, desde el principio de los tiempos hasta acá, que Dios exigía la muerte del pecador, o, si no, que su hijo se haga cargo y que muera él, porque si no, su justicia no iba a ser satisfecha. Que dejemos de pensar en esos engaños de Satanás, en esas mentiras de Satanás, para empezar a ver el Calvario como lo que es. La condescendencia de Dios de dar a Cristo para encontrar al hombre en donde el hombre estaba. Si el hombre no veía a Cristo muriendo, el hombre nunca iba a entender que Dios lo podía perdonar. Dios necesitaba ver a Cristo muerto. Y entonces Cristo condescendió en morir. Pero la realidad es que Dios nunca exigió ni sacrificio, ni ofrenda, ni holocausto, y mucho menos la muerte de su Hijo amado. Él lo único que quería era arrepentimiento genuino y obediencia. Él quería darnos a Cristo, eso es el pacto eterno, darnos a Cristo desde el principio del mundo, para que entendamos que los pecados lo traspasan, lo matan, y que mediante tener a Cristo en nuestro corazón, podamos ser restaurados a vivir con el Padre, porque tenemos el carácter del Padre, porque vivimos el carácter del Padre. Por eso Cristo vino a morir acá, porque el hombre pidió a un Dios en forma de hombre para que le venga a hablar, y aún así no lo escuchó y lo mató, pensando que Dios lo demandaba. Pero Cristo nos vino a mostrar, primeramente, el carácter de Dios y, en segundo lugar, la malignidad del pecado, cómo el pecado es que mata. Esas dos cosas Cristo vino a mostrar cuando vino a morir. Nosotros tenemos que entender de que de nuestro corazón salió la exigencia de que Él venga y pase por todo lo que pasó. No salió del corazón de Dios. Nosotros lo matamos. Nosotros lo hicimos bajar como humano y nosotros lo matamos. Y después inventamos toda una doctrina satánica para explicar qué es lo que Dios quería, cuando somos nosotros lo que lo queríamos. Eso es todo. Ahí se acabaron las citas. Y mucho más que después lo que se puede hacer es seguir tratando de explicar los misterios por separado
pero hasta que no entendamos el misterio principal, es imposible que entendamos los demás misterios. Hasta que no salgamos de la mente y del lente del antiguo pacto, nunca vamos a poder entrar en el nuevo. Hasta que no renunciemos a la sangre del antiguo pacto, no vamos a poder entrar a obtener la vida del nuevo pacto. Gloria a Dios, Robert, por ese tema. Yo lo entendí perfectamente y gloria a Dios por ese amor infinito y esa misericordia, que Dios no demanda derramamiento de sangre para perdonarnos. Incluso hoy día no derramamos sangre y pedimos perdón y Él nos perdona cada día cuando doblamos nuestras rodillas ante nuestro Padre Celestial. Padre, perdónanos por las ofensas que hemos cometido en este día. No hay derramamiento de sangre. Así es que gloria a Dios por ese amor. No sé si alguien quiere comentar algo o tiene alguna pregunta al respecto. Claudio. Primeramente, Robert, te digo, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga ese cerebro que hizo Dios utilizar para dar mensaje hoy. Yo te voy a decir por qué. Porque cuando terminaste ahora, todas las dudas que tenía fueron contestadas. Fueron contestadas porque si tú pones que nada viene malo de Dios, nada malo proviene de Dios, tú vas a entender el misterio de la cruz. Amén. Right? Definitivamente. Y sé que tenemos muchos años de adventismo, right? Pensando en muchas cosas que posiblemente, por lo que estoy viendo yo, hemos estado mal. Claro. Right? No podemos venir a estudiar con mente preconcebida. No podemos. Porque cuando termina el estudio, vamos a seguir con esa mente preconcebida. Right? So, yo te digo delante del grupo que gracias a Dios que te utilizó hoy. Amén. Right? Este mensaje. Amén. Porque de verdad que me contestaste, o Dios contestó a través de ti, me contestaste lo de Sansón, me contestaste, y no porque lo dijiste anteriormente, sino porque el estudio me dio a entender a mí de dónde es que viene. Right? Por eso es que uno dice a veces Dios permite, pero no cae en cuenta qué es lo que quiere significar eso. Right? Y Dios permite porque en el corazón del hombre eso es lo que quiere. Pero si tú tienes en el corazón del hombre, tú tienes el corazón de Cristo en ti, o la mente de Cristo en ti, tú vas a entender lo que Cristo entendió. Right? So yo te digo, y yo espero que muchos de nosotros sigamos estudiando este tema, porque todo esto viene, la base de todo esto viene siendo el amor de Dios. El amor de Dios. Right? Y es como que yo no soy hijo, pero los que son hijos aquí, los que son padres aquí, yo no soy padre, pero mi padre lo hacía conmigo, es que, ok, yo no quiero que hagas esto, pero, como uno dice, a veces la persona aprende a lo malo. O sea, el padre le dice, no vayas para ahí, y tú sigues yendo para allá, y el padre te sigue tirando, te echando para acá, y tú sigues insistiendo, pues llega un momento que tu padre te dice, deja que aprenda el niño. Y te cae y te das un golpe, entonces ahora aprendiste. Right? Yo creo que Dios hace exactamente lo mismo. O sea, Dios permite que nosotros a veces, de cierta forma, tengamos estas creencias para que finalmente nos demos cuenta que estamos equivocados. Que eso no es lo que quiere Él. Right? Así que gracias por el tema. Dios te bendiga. Dios bendiga el grupo. Seguimos estudiando estos temas tan importantes para nosotros. Todos tienen que ver con el carácter de Dios. Y si no entendemos el carácter de Dios, no entendemos su ley. No, sí. Wow. Bueno, quisiera preguntar algo. De acuerdo a Proverbios capítulo 8, versículos del 1, el 11, el 12, 14, se dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Podríamos decir entonces que el Padre engendró a Jesús con la mente en claro para resolver el problema del pecado
y cubrir la justicia eterna. ¿Se podría decir eso? Sí, es la sabiduría de Dios al cual Dios le dio tener vida en sí mismo. Por eso, es la sabiduría de Dios personificada. De hecho, Proverbios 8, como usted dijo, empieza diciendo, anda por las calles, camina, o sea, lo relata como una persona. Dice, nadie conoció al Padre sino al Hijo. O sea, no hay nada que esté en Dios que el Hijo no conozca. La sabiduría de Dios. Sí, porque el único personaje que podría restaurar el caos mundial, universal, es un ser divino. No podía ser otro. Tenía que ser un ser divino y Dios mismo, como Dios y Padre del universo, Él naturalmente, físicamente no podría hacer esa obra. Tenía que engendrar un hijo igualito a Él, con todas las cualidades del Padre, a los seres humanos. También se ve como algo ahí un poquito raro, y me digo, porque traer a una persona a la existencia, como te digo, para hacerla sufrir, es otra historia, ¿sabes? Que uno mira, pero en realidad el Padre no entregó a Cristo por su propia voluntad. Cristo se entregó a sí mismo. ¿Sabe? Que entonces sería completamente diferente. Jesús se unió con el Padre para restaurar al hombre, ¿sabe? Y no fue que el Padre en realidad lo creó para restaurar lo que ya había sucedido. Yo veo con esto un poquito diferente. Puedo decir que Cristo fue creado naturalmente como el Hijo de Dios, porque el Padre no quería estar solo, porque él dijo, sabe, viendo a la soledad, dijo, yo veo, sabe, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sabe? Él sabía por experiencia propia que la soledad no es buena. Pues él naturalmente trajo a Jesús, engendró a Jesús, pero Jesús fue el que se entregó voluntariamente para morir por el hombre. En 3 ocasiones fue donde el Padre y pidió que él quería morir por el hombre. ¿Sabe? No fue que en realidad la Biblia, ¿sabe? Juan 16, 3:16 dice que el Padre entregó a su Hijo para que muriera por el hombre. Pero en realidad fue que el Hijo pidió al Padre morir por el hombre. Ahí vemos el amor del Hijo, que es igualar al Padre. ¿Sabe? Efraín me pregunta, ¿eso que dijo el Hijo al Padre fue el plan de salvación o fue después del plan de salvación? Eso fue después que el pecado entró. Porque recuérdate, había que buscar un medio para encontrar la salvación del hombre. Y Cristo se interpuso entre el Padre y Adán. Entonces, Cristo dijo, yo doy mi vida por él. Aunque la Biblia va a entender también que desde el mismo principio ya se había fijado un plan. Pero ¿qué principio? Exacto. Perdona que te interrumpa, pero ¿qué plan fue que se quiso llevar? Que Juan 3:16. Por eso, Juan 3:16. ¿Implicar que Cristo tenía que morir? ¿O implicó Juan 3:16 que Cristo iba a venir para manifestar el carácter del Padre y salvar al mundo, pero no a través de un sacrificio? Alguien igual. Sí, yo quiero decir, alguien igual, otra persona igual al Padre, divina, igual al Padre, solamente podría morir por el hombre. ¿Sí? Porque el Padre es la ley, Él no guarda una ley. O sea, no que los 10 mandamientos que vemos, no quiere decir que están ahí porque Dios quiere que guardemos una ley. No, Dios es la ley. Y como ese es un reflejo de su carácter, la ley. Y yo veo
que el engendramiento de Cristo en realidad no fue con ese propósito. Simplemente fue que Cristo se entregó, aunque el Padre lo sabía, ¿sabes? Porque el Padre todo lo sabe. Todo está delante del Padre, desde el principio al final de todo ser. Ya Dios conocía todas las cosas, naturalmente. Pero el propósito del Padre era estar con su Hijo. Porque el Hijo y ellos se gozaban, dice, de acuerdo a Proverbios 8, se gozaban en la creación. Se gozaban en el universo, en crear, en las montañas, cuando él se llevaba a cabo toda la creación, dice que él se gozaba con el Padre, mientras ambos participaron en la creación. Pero, ¿alguien tiene algo que decir? Hey. Sí, porque, perdón, siguiendo tu línea, cuando dice que Dios es amor, sí, pues Dios no puede amar si no tiene a quien amar primero. Entonces, no, él, dentro de él engendró a su hijo, y ahí el amor de él lo compartió con el hijo. Sí, pero eso no se puede decir, no se puede ver de esa manera, porque no quiere decir que tú vas a amar, o sea, tú vas a amar a alguien después del pecado, después de la creación. Ya Dios, ese es el carácter de Dios, amor. ¿Me entiendes? No se puede decir que una serpiente que pica a una persona y la envenena y la persona se muere, ¿verdad? Que es venenosa porque picó, ¿verdad? O porque el hombre se va a morir ahora por el veneno que tiene en ella. La serpiente ya era venenosa antes de picar al hombre. ¿Viste? ¿Sabes? Por eso te digo, Dios es amor eterno. Dios es amor eterno. Cuando analizando, ¿verdad? Analizando el punto de vista de este punto, Dios, sí, naturalmente, el Padre engendró a su Hijo para estar con su Hijo y para formar una familia. Una familia. Por eso se crearon los seres celestiales, los ángeles y todo lo que hay en el universo. ¿Sabes? Porque uno puede pensar, digo yo eso, uno a veces puede pensar al leer eso de Proverbios 8, que Cristo es la sabiduría de Dios. Uno puede pensar eso porque cuando yo primeramente lo leí, yo lo pensé de esa manera. ¿Entiendes? Espérate. Entonces Cristo es la sabiduría de Dios porque naturalmente Cristo va a resolver el problema del pecado. Pero no veo entonces que eso está correcto. No veo que eso está correcto. Yo voy a parar la grabación. Perdóname, Efraín, voy a parar la grabación. Ajá. Yo te quiero hacer la pregunta y quiero hacer una pregunta al grupo. ¿Ok? Ajá. Dame un segundo.